presidente colombiano, ¿no? Entonces, en ese grupo que hicimos, pues varios estuvimos averiguando cómo están, ¿no? Porque pues mucha gente de Cali, mucha gente del eje cafetero, de Chocó, pues se vio afectada. Así que, bueno, son cosas que se salen realmente pues de las manos, ¿no? No se pueden predecir. Sin embargo, sí podemos estar preparados. Por ahí hay unas recomendaciones que el SENA elaboró y que les voy a estar compartiendo porque pues ustedes saben que esto de la actividad sísmica ha venido aumentando a nivel mundial, no es solo Colombia, pero pues este de 7,4 es bastante alto, ¿no? Entonces hay que estar preparados. Sin embargo, de verdad, pues le damos gracias a Dios por tenernos bien, tenerlos a ustedes bien y a sus familias, a nuestras familias, a todos, ¿no? Y que bueno, que sea el Señor guardando nuestras vidas. Bien, mis queridos, entonces ya podemos arrancar después de este anuncio. Nos solidarizamos, ¿no? Con toda nuestra nación. El día de hoy tenemos bastante que hacer. Les hice un resumen súper bueno de lo que ustedes obviamente han tenido que venir leyendo en su material. Recuerden que estas clases sincrónicas solamente son como para despejar dudas, anunciar las evidencias, poder hacer algunos ajustes y precisiones teóricas también, pero la formación, al ser una formación virtual a distancia, pues evidentemente el 80% más o menos se calcula de esa formación depende directamente de ustedes, del trabajo que realizan en plataforma, en la construcción de las evidencias, en la lectura del material, en la discusión pues que se realiza por parejas en cada uno de los trabajos, etcétera, etcétera. Así que, mis queridos, a meterle la ficha a esto, ya vamos cerrando, ya casi vamos cerrando nuestro primer módulo, nuestro primer rap, ¿no? Resultado de aprendizaje, no rap, sino resultado de aprendizaje. Entonces, qué bueno que ustedes estén ahí súper atentos, súper dispuestos, dando lo mejor, ¿no? Porque hay que empezar con pie derecho. Como les decía, bueno, desafortunadamente al inicio hubo ahí unos tropiezos, ustedes lo saben mejor que yo, a propósito de su ficha y unir otras fichas y entonces trasladar aprendices y evidencias, en fin. Sin embargo, les recuerdo que tenemos hasta el viernes para estar al día con todo, ¿vale? Todo, todas las evidencias, evidencia uno, evidencia 2, evidencia 3. ¿Listo? Entonces, vamos a aceptar por esta vez, a pesar de que estoy siendo grabado, el que se puedan poner al día con todo. No crean que eso es así con todos los instructores. De una vez yo les digo, porque después de pronto más adelante, ay, pero es que Johan, y entonces me meten a mí en líos. ¿No? Eso no es así. De hecho, cada evidencia tiene unos tiempos establecidos. La misma plataforma Sayuna los da y habitualmente son como 10 días, 12 días. ¿Mm? Algo así más o menos. Entonces, en esta ocasión yo hablé en el equipo ejecutor y bueno, con Juan Diego, que es el instructor líder, y pasé todas los soportes pertinentes a Sayuna, porque pues evidentemente, con todos los inconvenientes que se presentaron de la plataforma misma, ¿no? Con todos los cambios de Sayuna, con toda esa migración de información y adicional con unir las fichas y bueno, entonces es apenas lógico que habría que eh, pues modificar un poco la metodología de entrega en esta ocasión, en esta ocasión. Por eso les digo, no piensen que esto es así con todos o que va a seguir siendo así o no, porque después tienen inconvenientes y no queremos eso.
¿Listo? También es claro que ustedes están empezando el módulo, bueno, empezando en el tecnólogo, porque ya estamos terminando el módulo. Entonces estaban como en todo ese proceso de adecuación, adaptación con la plataforma, el conocimiento de la metodología propia del tecnólogo. Entonces, tranquilos. Pero mis queridos, yo hablaba por ahí con algunos que me han estado escribiendo y yo les decía cuanto antes. Hay que subir todo cuanto antes, porque el 14 se cierra, pero recuerden que por curva de rendimiento, pues no es favorable esperar hasta esa fecha, ¿no? Por allá 13 o 14, no. La idea es subirlo lo antes posible, ¿listo? Eso es súper importante para ustedes. Eh, bueno, creo que eso es. Vamos a arrancar. Yo había visto una manito antes arriba, pero ya no. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, tranquilos, ¿no? Este es el momento porque vámonos a compartir pantalla. Igual, si yo ya coloqué el link en el grupo en el que habían inicialmente abierto de preparar, ¿no? Sin embargo, si tienes ahí el número de algún compañerito, compañerita, algún amigo que debería estar aquí, amiga, entonces escríbele y dile ya arrancamos, porque aquí nos faltan varios y la idea es que como equipo nos estemos apoyando y salgamos adelante de toda esta parafernalia propia del tecnólogo que va a redundar, obviamente, en beneficio de todos. En beneficio de ustedes, primeramente, poder certificar su profesión, ¿no? Poder adquirir más herramientas para el mejoramiento continuo, para la profesionalización y perfeccionamiento de su vocación. ¡Qué maravilla! El certificado que los va a avalar como personas ya, como tecnólogos del todo este servicio de interpretación y traducción de lengua de señas colombiana a español y viceversa. Entonces, dígale al que está ahí por ahí que no ha llegado, dígale, apúrele, apúrele que vamos a iniciar. Nos beneficia a todos porque beneficia a la comunidad sorda, evidentemente, ¿no? Ellos también se van a ver beneficiados al tener intérpretes más profesionales, más capaces, más hábiles, mejor preparados. Qué bien. Nos beneficia a nosotros como Sena, porque qué bueno promover gente que sabe lo que hace, ¿no? Que son graduados del SENA. Miren que hasta el momento nos han hecho quedar muy bien los graduados, ¿no? Entonces, los animamos a eso, a seguir trabajando, porque hay mucho todavía por delante por aprender. Y se los dije alguna vez, si usted nos sentamos a comernos un buñuelo de esos que me deben y un kumis y empezamos a reflexionar de la vida y usted me dice, ¿cuál es el sentido de la vida, Instru, o Johan, o Cali, caleño, negrito, como me quiera decir? Y, o amigo, ¿cierto? Yo le diré con toda certeza el sentido de la vida es aprender. Estamos diseñados para aprender, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos aprendiendo. El día que dejamos de aprender, pues perdimos el sentido de este maravilloso viaje, aventura de vivir llamada vida. ¿Listo? Así que a aprender, mis queridos, vamos a hacer el recorrido ya mismo de todo lo que tenemos por aún pendiente. Como les dije, hice un resumen, así que vamos a compartir pantalla. Como yo empiezo a compartir pantalla de aquí para allá, ¿no? Si ustedes necesitan algo, una preguntita, no se ve, algo ocurre, ustedes me avisan. ¿Listo? Abren el micrófono y me avisan que tranquis, tranquis, que estamos en confianza, están en casa. Voy a ampliar esto. Listo, ahí está. Preparar el servicio de interpretación de acuerdo con el contexto y la normativa técnica. Esto es fundamental, mis queridos. Ahí hay dos grandes ítems para todo el concepto de preparar el servicio y es
el contexto y la norma técnica. No nos cansaremos de enseñarlo, de decirlo, porque recuerden que el servicio depende del usuario, depende del contexto en el que estamos y hoy vamos a hacer mucho énfasis en esto y de acuerdo a la norma. Ahí vamos a estar viendo muchas cosas a propósito de la norma técnica más adelantico, más adelantico. Bien, acuerdos para la sesión, grabar la sesión, que ya está siendo grabada, ¿no? Espérenme, ratificamos, porque yo la puse a grabar, pero es fundamental que se esté grabando. Ah, a propósito, aprovecho para decirles, sí, se está grabando. Aprovecho para contarles, mis queridos, que habíamos subido, ¿no? La grabación. No la descargaron, no la bajaron de YouTube, que no, que infringíamos yo no sé qué normas y no sé qué más cosas. Luego volví a cargarla, entonces yo les envié un nuevo link porque algunos me avisaron, no, Instru, no está dejando entrar, ¿se acuerdan? Entonces la volví a subir. Pero algunos me estuvieron escribiendo y me decían, no, resulta que también la bajaron. Vamos a ver, yo voy a hacer, yo ya mandé la reseña, ¿no? A YouTube, porque pues, ¿cómo nos van a bajar algo que es del SENA? O sea, qué locura. Que bajen las cosas que inundan estas redes con un poco de, si me permiten la expresión, con mucho respeto, pero con un poco de basura, ¿no? Contenido ahí que no edifica a nadie, pero nosotros que estamos trabajando en esto por mejorar el servicio y no la bajar. Entonces ya mandé, eso se hace como una especie de solicitud, eso tiene un nombre especial, ¿no? Que se me escapa en este momento. No es demanda, pero es como una solicitud muy seria. Entonces ya la envié. Vamos a ver qué nos dicen. Sin embargo, esta volveremos a subirla, les guste o no les guste, porque a nosotros sí nos gusta nuestra clase. Bien, grabar la sesión, subir la sesión de grabación a Sayuna. Estábamos esperando que estuviera la ficha completa. No sé, Laurita, si está por ahí ya. Laurita, que nos cuente si ya tenemos la ficha completa. ¿Tú sabes? Buenas noches, Tic-tac. instructor, ¿cómo está? Hola, hola, Laurita, ¿cómo estás? Cuéntanoslo Muy, muy todo. bien. ¿Sabes? Sí, no, ujú. Sí, ya por el grupo de WhatsApp, pues pregunté quién quizás aún no había sido asociada a la nueva ficha y nadie me respondió. Entonces, supongo que ya todos están en la nueva ficha. Perfecto, muchas gracias, Laurita. Entonces, mis queridos, si alguno no está asociado, ¿no? No sé si circunscribió a través de la plataforma esta nueva ficha, por favor avísele a Laurita, porque por eso no hemos querido, bueno, yo no sé los otros instructores, yo imagino que ellos ya empezaron, porque no son tan pacientes como yo algunos. Entonces ellos sí van cargando y perdón la expresión, suerte, ¿no? Yo espero, ¿no? Yo soy un poco más paciente. No crean que soy así en todos los aspectos de la vida. Yo que los estoy consintiendo a ustedes, que me cayeron bien y se les quiere desde ya, pero no crean que soy así siempre. Sin embargo, la idea es cargar esa plataforma de Sayuna ya con nuestras grabaciones. Entonces, yo creo que esta ya la podemos subir a Sayuna y de aquí para allá todas les deben quedar en Sayuna, mis queridos. ¿Listo? Eso es muy importante para ustedes. Por eso lo colocamos aquí en los acuerdos. Bien, resumen de la presentación. Esto es maravilloso que tengamos ayuna por esta razón, porque todas estas diapositivas que yo les presento quedan cargadas ahí y ustedes las pueden descargar. Por ejemplo, en YouTube no podíamos hacer eso. Sin embargo, yo creo que les voy a compartir la anterior al grupo de preparar, ¿no? Como para que las tengan. Si me deja cargar Sayuna, se las cargo allá directamente. Si no, se las comparto. Esta sí ya Sayuna, tanto grabación como diapositivas. ¿Listo? De aquí para adelante. Revisar las grabaciones, esa ya es tarea de ustedes. El material
de trabajo, todo el apoyo que les da ese material, hay que hacerlo, hay que revisar eso, mis queridos, eso también es de ustedes, y entregar las evidencias en la plataforma de Sayuna, ¿no? Entonces, súper clave eso. De hecho, hoy les recordaré, les tengo ahí un aviso urgente, porque recuerden, ya tenemos que entregar la última de las evidencias antes de cerrar este módulo, ¿no? Entonces, súper importante. Bien, agenda de hoy. Entonces, saludo, ya les di el saludo a los que acaban de ingresar. Abrazos, besos, mis queridos amigos. Acuerdos para la sesión, ya los acabamos de decir. Resultado de aprendizaje. Vamos a ver el RAP, eso es súper importante. De hecho, una súper recomendación, mis queridos, es que mantengan presente qué resultado de aprendizaje es. A manera de chisme, pero este chisme edifica. Yo, por ejemplo, yo cometí un error con otra ficha en algún momento. Nosotros tenemos cada RAP, ¿no? Resultado de aprendizaje numerado y cada uno corresponde a uno de los momentos de la línea de tiempo del tecnólogo. El resultado de aprendizaje, por ejemplo, el 4 corresponde al primer encuentro presencial, que ya pronto hablaremos de eso también con ustedes, ¿no? Es más, de una vez les digo, el encuentro presencial será para diciembre, entonces hay que ir viendo esos contenidos, todos esos rap, ¿sí? Sabemos que será la primera semana de diciembre, eso es Profe, como, sí, dime. una pregunta, o sea, listo, y ahí en su manera dijo, ¿y aún no han dicho dónde va a ser? Sí, sí, por supuesto. Siempre se hace en diciembre en Medellín. Esta vez, como tenemos más fichas, ya los grupos son muy grandes, no creo, ¿sí? Que solamente habilite en Medellín. De hecho, en el equipo ejecutor pasado estábamos justamente discutiendo la posibilidad de hacer uno en Medellín, paralelamente el otro en Bogotá, que son como las ciudades que más reúnen fichas, ¿no? Entonces ya el resto de personas sí tienen que desplazarse hacia alguna de estas ciudades. Em, como les decía, como a todos, pues la idea es que me preguntan ahí, ¿y en Barranquilla? No, en Barranquilla se hace cuando es a mitad de año. O sea, nosotros tenemos dos momentos donde se hace encuentro. Entonces, el que se hace a mitad de año, que siempre es entre las últimas semanas de junio y la primera semana de julio, o sea, son como 3 semanas, porque son muchos encuentros. Entonces se hace Barranquilla, Medellín, eh, Cúcuta, si no estoy, Bucaramanga, perdón. Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cali y me falta una ciudad. Barranquilla, Medellín, pues Bogotá. Qué locura, ¿no? Entonces, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá. Entonces nos dividimos todo el país, ¿no? Y cada uno de los instructores va a algún lugar. Yo, por ejemplo, en este junio que pasó, estuve en Bogotá, pues yo vivo en Bogotá, estuve liderando el de Cali, me encantó, y estuve en uno de los de Medellín. Luego regresé y terminé nuevamente Bogotá, pero ahí ya era encuentro 2, porque a mitad de año hacemos encuentro 1 y 2, ¿no? ¿De qué depende? Del número de resultados de aprendizaje que has visto. Entonces, para poder ir al encuentro 1, tienes que tener una serie de raps completos ya. Por eso es que yo les insisto, no se vayan a dejar colgar, porque de pronto toda la ficha tiene los resultados listos y yo me dejé colgar, digamos que soy aprendiz y me dejé colgar en un rap. Pues resulta que toda la ficha va al encuentro y yo tengo que esperar al siguiente, a la siguiente fecha. Entonces no se dejen colgar, ¿listo? Primera recomendación. Segundo, eh,
de acuerdo a ese número de RAPs, entonces voy al encuentro 1. Para poder ir al encuentro 2 pasa lo mismo. Después de que fui al encuentro 1, empieza a correr el tiempo, ¿no? Y para ir al encuentro 2, entonces tengo que tener el número de RAPs correspondientes al encuentro 2. ¿Listo? Por ejemplo, les chismoseo, ¿no? Edificar, llamémoslo así. Les edifico con esto. Para el encuentro 1, a manera de chisme, es principalmente el desarrollo de la direccionalidad, lengua de señas, española, lengua de señas, española, lengua de señas, principalmente. Entonces, todo se desarrolla con base en preparar y en coordinar. Ven algunos ítems que hayan visto por ahí en mediar, pero principalmente preparar y coordinar porque la direccionalidad es española, lengua de señas. En el encuentro 2, la direccionalidad cambia. Y entonces ya hay un gran énfasis en mediar y un muy, muy grande énfasis en traducir. ¿Listo? Sí va a haber cosas de preparar, sí va a haber cosas de coordinar, pero principalmente son de mediar y de traducir. Porque ahí la direccionalidad cambia. Ahí ya la direccionalidad va a ser lengua de señas a español. Les voy diciendo para que van preparando, aunque están lejitos todavía del encuentro 2, pero para que se vayan preparando porque hay muchos ejercicios de voz, ¿no? Qué fácil, todos los días estamos nosotros en esto y hacemos señas y, ¿sí? Pero no es lo mismo cuando te ponemos lengua de señas y te decimos tradúcenos este video, ¿no? De lengua de señas a español en voz, delante de tus compañeros o en el video que vamos a presentar, ¿sí? Entonces, váyanse preparando, mis queridos. Listo. Entonces, para diciembre, eso es un jueves, viernes y sábado, los encuentros, siempre, siempre. Jueves, viernes y sábado, para que también puedan organizar sus tiempos. Entonces será jueves 3 de diciembre, viernes 4 de diciembre y sábado 5 de diciembre. Se trabaja todo el día, ¿sí? Iniciamos habitualmente 8 de la mañana y terminamos 4 o 5 de la tarde, con el receso de almuerzo y un breakcito por ahí para el tintico, pero es todo el día, es intensivo, son buenísimos, se trabaja en equipos, en grupos, la idea es hacer red, ¿no? Entonces llegan de todas las partes del país. Yo les cuento. Yo informé, por ejemplo, de hecho me jalaron las orejas porque en alguna de las clases yo dije, yo voy a estar en este encuentro en Bogotá y voy a estar en este en Cali y voy a estar en este en Medellín. Pues claro, las fichas que ven clase conmigo quisieron evidentemente pues estar conmigo en los encuentros, entonces pegaron para allá y tal y después me jalaron las orejas porque que la idea es que cada uno vaya a la ciudad que le queda más cerca y se asigna un instructor. Pero en lo personal, yo muy personal, sé que estoy siendo grabado, pero en lo personal, yo prefiero trabajar con ustedes, o sea, con los que he tenido la sesión, ¿sí? Y que de una vez le paguen a uno todos los buñuelos que le deben, de una vez arreglamos cuentas allá, ¿cierto? Así que bueno, ahí les cuento. ¿Dónde estaré yo? Yo estaré probablemente en el de Bogotá nos dejen. Hay una instructora sorda que se llama Caterine, ella vive en Bogotá. Hay un instructor que se llama Cristian, él da casi siempre coordinar. Entonces, él estará en Bogotá y yo, que doy preparar, estaré en Bogotá. Entonces, lo más probable es que me asignen Bogotá. ¿Listo? Me encantaría, honestamente, que fuera, yo incluso lo propuse Medellín, todos. Yo dije, vámonos todos para Medellín, pero no, que ya es muy grande los grupos, entonces estamos pensando en esa división. Se les confirmará. Lo que sí sabemos ya, fechas, para que vayan mirando y cuadrando, que son jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de diciembre, ¿vale?
Muy bien, eso a propósito de sus encuentros y de los resultados de aprendizaje. Entonces, no se dejen colgar, mis queridos, para que nos veamos en los encuentros. El tema central de hoy, técnicas. ¡Wow! Esto es hermoso. Les hice de los temas anteriores, que es, como les decía, ya es lo que ustedes han venido leyendo, les hice un resumen bien interesante ahí, un slide, ¿no? Un pantallacito para que lo puedan tener sobre las modalidades. Y con base en esas modalidades, hoy hablaremos sobre las técnicas. ¿Listo? Técnicas de interpretación. Evidencia, ¿no? Aquí pido excusas, espérenme, eso fue un lapsus mentalis. Entonces, es evidencia, 3, imagínense, yo es que a ponerle, aunque ahí debería decir, es más, hagámoslo, debería decir de la 01 a la 03, así, ¿sí? Porque recuerden ustedes que todos se me tienen que poner al día en todo. ¿Listo? Vamos a pasar este módulo como los mejores. ¿Listo? Ahí al final les coloqué los materiales. Entonces, ¿dónde buscan ustedes su material? ¿No? En la plataforma. Yo siempre hago eso para que les quede en la mente todo ese desarrollo. ¿Vale? Arrancamos. Entonces, mire, el material de formación se llama Interpretación Normativa y Tipologías Discursivas. Ya ustedes saben eso. ¿Listo? Con base en ese material es lo que les presento hoy. ¿Por qué hago este énfasis? Aun cuando ya lo hemos hablado. Porque es necesario, mis queridos, que ustedes hagan todo el material, o sea, lo lean, lo mastiquen, lo interioricen. Eso es súper clave, súper clave. Con base en ese material que les hemos organizado a ustedes, ¿vale? Aquí está entonces modalidades, ¿no? Esto es importante. En este módulo, ustedes verán cada una de estas modalidades, ¿sí? Como quizá uno de los lugares donde uno desarrolla su servicio de interpretación. Pero más adelante, ustedes van a ver ámbitos. Y ámbitos y modalidades se parecen. Entonces no se van a confundir. O sea, hay algunas modalidades que también son reconocidas por la teoría como ámbitos. ¿Por qué les adelanto, a pesar de que les falta bastante para encontrarlo? Porque siempre que llegamos ahí, los grupos casi siempre, de hecho, vuelven a ver la clase conmigo. Entonces me dicen, las modalidades. Y yo les digo, no, los ámbitos. Porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí en estos que tenemos, mire, usted no encuentra ámbito educativo, por ejemplo. ¿Sí ven? No lo encuentra. Entonces, a pesar de que dice ámbito sanitario, el ámbito sanitario sí mantiene su nombre, el judicial mantiene su nombre y no más. O sea, podríamos llamar que se cruzan ámbito y modalidad en lo judicial y en lo sanitario. ¿Listo? Incluso, ¿y por qué lo llamamos sanitario? Porque la teoría nos habla del ámbito sanitario y de la especialización sanitaria en el ámbito de la interpretación de lengua de señas. Algunos dicen, pero es que ese ámbito se llama médico. Sí, algunas teorías lo manejan como ámbito médico, pero a nivel general, cuando hablamos de esa especialización que tienen algunos intérpretes que ya se acreditan formalmente, ¿no? Que es una especialización. Entonces tú sales como intérprete de lengua de señas y te especializas en una de las modalidades. Entonces, a nivel internacional, esa modalidad se llama ámbito sanitario. Por eso lo colocamos con el nombre completo. Estamos en modalidades, pero se llama ámbito sanitario. Lo mismo ocurre con lo judicial, aunque ahí sí ya no se llama ámbito judicial, sino en este caso modalidad judicial. Y cuando lleguen a ámbitos o lleguen conmigo o como sea, allá lo van a ver como ámbito judicial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miren que aquí, y les decía, no está el ámbito educativo, por ejemplo, en el cual la mayoría nos movemos, ¿no? O no está el ámbito turístico, por ejemplo, ¿no? Que encierra lo cultural, lo recreativo y lo turístico.
Ya es un ámbito porque es más grande. ¿Sí ven? No está aquí. Y sin embargo, nosotros sabemos que hay grupos de personas sordas que hacen recorridos turísticos por el mundo, ¿no? Eso es un ámbito, no una modalidad, ¿vale? Ahí la aclaración, solo como para que lo tengan presente y cuando llegue ese momento digan, ah, sí, yo me acuerdo que algún día Johan nos mencionó esto. Vale, modalidades. Entonces, en modalidad tenemos la primera modalidad, una modalidad, wow, una modalidad dura, si me permiten decirlo, una modalidad que demanda mucho, que hay que ser muy estricto con lo que se está interpretando. Una modalidad incluso, mis queridos, que combina no solo interpretación, sino también traducción, porque es que a veces le entregan a uno el texto. Y entonces, cuando te entregan el texto, ya hablamos de interpretación desde el texto o traducción también desde el texto, de traducción de texto a español y de texto a lengua de señas, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se pide, ¿no? Que escriban, por ejemplo, un sordo va a montar una denuncia, entonces le piden, por favor, escríbala. Lo digo con todo el conocimiento de causa. Y luego le dicen a uno que la interprete de acuerdo a la narrativa. ¿Mm? Pero ¿por qué? O a las señas, ¿no? A la parte signada del sordo. Pero ¿por qué piden primero que la narrativa para evitar que se tergiverse la versión, ¿no? Entonces toman el testimonio escrito. A mí personalmente me ocurrió en algún momento, estaba yo trabajando con la Procuraduría Nacional, ¿no? La Procuraduría General de la Nación es el nombre, ¿no? La Procuraduría. Entonces, llegó un sordo de Baudó Bajo a hacer todo un proceso de denuncia de una experiencia terrible que vivió, asesinaron a su señora madre, bueno, eso fue terrible. Entonces él eh, hace todo el proceso y yo les digo, durísimo, el tiempo que estuve, conoce uno unos casos terribles, uno. Dos, recuerdo muy claramente a este sordo porque no era un sordo usuario de lengua de señas, lo cual le dificulta a uno muchísimo más, ¿no? El proceso de interpretación. Entonces, ¿ahí qué se hace? Preguntan a veces algunos, ¿qué se hace cuando un sordo no es usuario de lengua de señas? Pues se hace lengua de señas natural, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que por transferencia, por ejemplo, nosotros en el espacio sígnico, que es nuestro cuadro, ¿verdad? No decimos correr, ¿sí? Sino que decimos correr, ¿verdad? Subir, bajar. Entonces, ¿por qué? Por cuadro sígnico, ¿sí? El espacio sígnico. Pero cuando tú haces lengua de señas natural, pues tú no haces correr, sino que ahí sí haces correr, ¿sí? Entonces, esas señas muy metaconceptuales, muy generales, globales, que todo el mundo pueda entender. De eso se trata. ¿Listo? Entonces, en el ámbito judicial, ¿sí? Se requiere ese acompañamiento que permite la comunicación, como en todo servicio, en doble vía, pero requiere de rigor, si me permiten decirlo. Tiene que ser un rigor técnico. Ahí se les mide también el nivel en ese tecnólogo cuando ya se graduaron de lengua de señas, ¿no? Porque, mis queridos, una seña mal interpretada puede generar todo el cambio en una versión de lo que se está contando, ¿no? Entonces, muy importante, se puede pasar de ser inocente a ser culpable o viceversa, ¿m? Solo por una mala seña. Entonces, muy importante, mucho rigor en ese judicial y en el ámbito sanitario. Porque, mis queridos, no es lo mismo tomarse 10
milímetros o no sé, ¿cierto? Mililitros, 10 mililitros de algo cada 10 horas que 100 mililitros cada hora, o sí, me hago entender, una mala interpretación, un mal número, un error ahí también puede costar vidas. Entonces, es sumamente importante el ámbito judicial, el ámbito sanitario, tanto que los compartimos como modalidades de interpretación y como ámbitos de servicio donde se presta el servicio. Mire lo importante. Entonces hago énfasis en estos dos, ¿no? Porque, como les decía, en algunos países ya se tienen especializaciones en esas modalidades. En muchas, de hecho, ¿no? Y en ámbitos también. Pero hay que hacer ahí como un resaltar estas dos, porque son bien importantes. Ahora bien, tenemos también conferencia, ¿no? Conferencia está centrada en el ámbito empresarial, en la negociación, en el coaching, y algo que pasa aquí en conferencia pasa en todos. Pero quiero que entiendan que hay algunos que se caracterizan más por algo que otros, ¿no? Entonces, a pesar de que hay aspectos muy generales, muy globales, que enmarcan todas las modalidades, hay algunas especificidades por las que se caracteriza esa modalidad. Entonces, en conferencia, algo que nos ocurre es que casi siempre, como es empresarial o de negociación, hay un manejo tonal, ¿sí? Un manejo de tonalidades bien interesante. Entonces, no puede pasar que tenemos a nuestro orador aquí y es reconocido a nivel mundial por ser un coach, un motivador, un empresario, ¿no? Un gran vendedor. Y él está ahí, queridos, y hoy vamos a, así, como algo muy desde las vísceras, ¿no? Muy emotivo. Y que el intérprete esté acá, ¿sí? Ahí como no importa lo que están diciendo, sino que si el coach o la persona que está haciendo este proceso de ámbito empresarial o de negociación sube el tono, tú subes la señal. Y si él hace un énfasis, tú también haces ese énfasis. ¿Sí? Eso es muy importante. Eso sí que se ve marcado en la modalidad de conferencia. Marketing, tercero. Suele ser estresante debido a las dificultades técnicas, múltiples. Y yo diría, ¿no? Que yo aquí lo agrego, ¿no? Con medios de comunicación. ¿Por qué? Eh, yo supongo varios de ustedes, o quizá la mayoría, ha tenido la oportunidad de interpretar tanto en marketing como en medios. Entonces te encierran en una cabina y te ponen una cámara y el retorno y ya, pero tú no puedes ver qué está pasando en el set, ¿no? Los que hemos interpretado en televisión nos aíslan. No es que uno está ahí en el set con los presentadores y está viendo su cara, sus expresiones, no, sino que sencillamente tú estás a otro lado y tú ni siquiera los estás viendo, tú estás escuchándolos solamente. Entonces, y eso, cuando hay alguna falla técnica, tú no tienes acceso a la información visual, entonces, pues uno queda como, ¿sí? Y que casi siempre en esas cabinas está uno solo. O sea, te pusieron la camarita, te ponen el retorno y una falla y tú quedaste ahí en vivo, en cadena nacional, solo como 10 millones de personas viéndote y el noticiero sigue y tú, porque ¿qué haces tú? ¿Sí? Entonces, por eso digo, suele ser algo estresante, ¿no? Es más práctico, más fácil de resolver cuando tú tienes al que le estás interpretando al lado. Entonces se equivocó y él dice, tú puedes explicar, algo pasó, de pronto el micrófono falló, tú puedes explicar, ¿no? Pero tú no sabes qué está pasando cuando te aíslaron. Entonces, es muy importante entender que hace parte de la modalidad. Obviamente, solemos llegar antes para buscar resolver todas estas situaciones, ¿no? Eso hace parte del preparar.
la competencia preparar. El antes, el durante y el después. Entonces, antes del servicio llegamos, revisamos, ¿no? Arranca el servicio, es el durante y después del servicio la retroalimentación. Entonces, mire, nos quedamos sin sonido en este momento. No había una persona que nos resolviera ese tipo de cosas, ¿vale? Escort. Escort ya de por sí, ustedes lo saben, significa acompañante, ¿no? Entonces es una interpretación en una ponencia donde está el orador o el político o el profesor o sí, y está el intérprete ahí al ladito, ¿no? Entonces es el acompañante. Esta ayuda mucho porque lo que les digo, en el momento en que el orador se mueve, uno se mueve, en el momento en que él se devuelve, uno se devuelve, y esa interpretación nos ayuda. Es, creo yo, que una de las modalidades en las que más experiencia tenemos, porque casi siempre interpretamos al lado del orador, casi siempre al lado de un discurso, ¿no? Casi siempre. Comunitaria es otra de las modalidades y tiene una función integradora y social. Esto es fundamental, fundamental, porque entender el sentido que tiene esta modalidad nos permite hacernos entender de una mejor manera. Ya sabemos que cuando no se le entiende al orador lo que está tratando de explicar, es muy difícil pasarlo a lengua de señas, es casi imposible. Si yo no entiendo el discurso, no sé a qué punto va, no sé en qué está centrada su discurso, su ponencia, es muy complejo hacer la interpretación. Sin embargo, y partiendo de ese principio, cuando yo entiendo el sentido integrador, el sentido social, el sentido comunitario que tiene la interpretación en un grupo específico, esa interpretación va a ser excelsa, ¿sí? Va a ser sublime, porque es que, mis queridos, cuando alguien se para a hacer esa interpretación comunitaria con sentido social, cobra mucho más propósito nuestra interpretación. Habitualmente, esto lo hemos hecho todos de alguna manera y habitualmente es vocacional, ¿no? Esa modalidad tiende a ser vocacional, al punto que muchos ni cobramos por esa modalidad, ¿no? Entonces, ay, ¿será que usted nos ayuda? Tenemos un grupo de chicos sordos que les vamos a llevar, no sé, unos regalos en Navidad y, ¿sí? O una celebración, o queremos darles juguetes, ¿sí? Entonces uno va. O, ay, mire, es que tenemos un convenio con esta entidad y van a darle trabajo a personas sordas. ¿Será que hacemos una convocatoria y usted nos puede colaborar una media horita, una horita mientras les explicamos, ¿cierto? Entonces, no digo, y aclaro, no digo que tengas que hacerlo gratis. No, no, no. Pero muchos de nosotros sabemos que terminamos haciéndolo gratis. Terminamos interpretando en una iglesia gratis, en un funeral gratis, en ese hospital, bueno, etcétera, etcétera. Tanto, por ejemplo, yo les cuento que se habilitó, ¿no? No sé si lo sepan, debido a la emergencia de hoy, se estaba rotando por WhatsApp en diferentes grupos un servicio de interpretación gratuito para los sordos que hayan sido víctimas de algún, no sé, derrumbe o algo que haya pasado debido al sismo tan fuerte de hoy. Entonces, miren que esa modalidad comunitaria tiene un sentido mucho más social, ¿vale? No está mal que cobres por eso, o sea, no está mal, solo era un ejemplo. Ámbito sanitario, ya lo dije, al igual que el judicial, de mucho rigor técnico, de mucho estudio, todos son importantes, es saber cuando te dicen, no sé, de esas palabras que usan en marketing, ¿no? Que el pitch de la presentación, que el engagement del contrato y ese tipo de cosas, y entonces queda uno como volando. Pero si hay algo que requiere de mucha palabra técnica es el ámbito sanitario. Porque imagínense ustedes cuando decimos a la persona sorda,
No, te van a hacer una biopsia, una colonoscopia, no sé, algo con esas frases y con esas palabras tan técnicas y tan específicas, ¿no? Entonces ahí que nos toca hacer ampliaciones del discurso, explicaciones, ¿no? Propias de qué significa, porque cuando le hacemos la seña de pronto no lo entiende, o incluso no existe la seña, ¿no? O no la conocemos, de pronto existe y no la conocemos, porque suelen ser ya muchas cosas muy técnicas. Miren, por ejemplo, ahí nos acaban de colocar en el chat, traquetomía, exacto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que empiezan a suceder y uno dice, wow, necesitamos estudiar esta modalidad. ¿Mm? De hecho, más adelantico ustedes van a encontrarse con algunas tareitas a propósito de eso. Se van a acordar de mí. Medios de comunicación, entonces ya lo dije antes, requiere un alto nivel de responsabilidad, ¿no? Dice ahí, ustedes lo ven en pantalla, si se alcanza a ver de pronto, dice interpretación jurada. Recorcholis. Si quieren y les boto otro datico, la judicial también es jurada, ¿no? Y estamos por ley ahí sostenidos en que si hay, además de ser jurada, es grabada. Entonces, si hay algún error, so pena de multas, de llamados de atención, de problemas legales, ¿sí? Porque es juramentada y adicional es grabada, así que wow, ahí les cuento. Eso a propósito de modalidades. Si algo no habían entendido de la lectura, ahí está. Si no habían hecho la lectura, ahí está, pero les jalo orejas. Periodicazo, diría Oviedo, periodicazo. Bien, ahora sí, técnicas, mis queridos, y voy a correr. Técnicas. Técnicas es el conjunto de procedimientos, mire esto tan importante, reglas, por eso hablamos de la normativa, normas, evidentemente, acciones y protocolos, y subraye protocolos, ¿no? Porque protocolo enmarca acciones, normas, reglas, ¿sí? Procedimiento también. Entonces, ¿se ve borrosa la presentación? Oh, rayos. ¿Y por qué será? ¿Será mi internet? Espérenme, bueno, apago mi cámara para ver si mejora la resolución. Espérenme un momento. Gracias por avisarme. Espérenme, apaguemos mi cámara. A ver si mejora, porque pues entre ver mi carita y ver la presentación, ahí algo colocaron en el chat y no lo alcancé a ver. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Espérenme. Tic-tac, tic-tac. Un momentito. Vamos a ver aquí el chat, porque algo colocaron. Dice, tururún, la presentación, antes moviste la cámara. Ahí sí no te entendí, Clarita. O sea, eh, ¿sería qué? O sea, al apagar la cámara. Inicialmente estaba bien y luego ya se volvió borroso en un movimiento. Ah, ve tan raro. No, pero sí debe ser entonces de pronto el internet, debe ser. Porque yo les cuento, mis queridos, espérenme, voy a salir de esta PPT aquí con mis datos, porque yo lo tengo en dos dispositivos para poderles ir compartiendo. Entonces, espérenme aquí, eso, a ver si de pronto eso mejora un poco. Vamos a ver. ¿No? Todavía no. Rayos. Bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Ampliarlo más? ¿Será? Venga, yo miro. Pero miren que en mi compu se ve claritico, claritico. Voy a ampliárselos un tricito No, que ya se más. ve. ¿Ya se ve mejor? A ver, aquí, ¿no? Aquí. Bueno, Yo sí lo ahí veo. ampliadito. ¿Sí? Eso. Ahí Mejoró mucho. ampliadito. Mejoró. Muy bien.
Decía J. Mario, los que alcanzamos a ver, mejoró, empeoró, se quedó igual. Bien, mis queridos. Entonces, técnicas. Decía yo que reglas, normas y acciones están enmarcadas en esos procedimientos, procesos o protocolos. ¿Por qué les decía subrayen protocolos? Porque miren lo que viene. Decalage, ¿no? ¿Qué es decalage? Resulta que decalage es ese espacio que dejamos nosotros un poquito entre lo que se escucha y lo que se interpreta. ¿Listo? Ese decalage nos permite a nosotros como armar, si me permiten la expresión, como reformular, como decodificar el mensaje y pasarlo de la mejor manera a lengua de señas. Entonces, en el ejemplo, la chica dice, el chico dice, el sol está radiante. Entonces nosotros, ¿cómo lo diríamos? Día de sol, por ejemplo, ¿no? O sol fuerte, ¿no? ¿Qué significa eso? Sabemos que el equilibrio entre las dos lenguas no es equitativo. ¿Por qué? Pues porque la lengua española tiene muchísimos más significados, muchísimas más palabras, ¿no? Que la lengua de señas, que es una lengua obviamente corta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos dejar un espacio, ¿no? No muy grande, obvio, pero un espacio entre lo que el orador está diciendo y lo que nosotros interpretamos. ¿Bien? Ese espacio nos permite a nosotros como intérpretes recordar lo que él está diciendo, como la primera frase. Entonces, mientras, mire lo duro que es interpretar, ¿no? Que por eso nos cansamos física y mentalmente, porque el orador lanza la primera frase, nosotros la escuchamos, la decodificamos, la reorganizamos y la lanzamos en lengua de señas. Mientras eso está ocurriendo, ya estamos escuchando la siguiente frase, porque él no para, ¿cierto? No es que él diga se debe formular, no, ¿verdad? Sino que él sigue, como estoy hablando yo. Entonces, tú como intérprete escuchaste, reformulaste, decodificaste, volviste a codificar en lengua de señas, lo enviaste y mientras eso está pasando, al mismo tiempo estás escuchando la frase que sigue, el cerebro ya la está reformulando, ya estás decodificando, ya la estás codificando nuevamente y mientras la estás enviando ya hay como 3 o 4 frases en el cajón, ¿no? Ahí en lengua de señas. Entonces, se debe dejar ese espacio para que tú puedas interpretarlo, para que puedas hacerlo. Si vas muy pegado, vas a tener inconvenientes, porque empieza a pasar que la idea puede cambiar, el giro narrativo se presenta y tú quedaste, perdón la expresión, pailander, diríamos nosotros, ¿cierto? Así que la labor del intérprete debe estar marcada por unos breves instantes, un segundito, 2 segunditos para escuchar el mensaje y analizarlo. ¿Listo? Unos segunditos. En otros casos, dice aquí, se espera a tener un sujeto y un predicado. ¿Por qué? Pues porque eso le da sentido a la frase. Cuando tú tienes el sentido de la frase, puedes empezar a decodificarla y puedes entonces, ya tienes como la suficiente información para generar una proposición, que es la que vas, obviamente, a interpretar, ¿vale? Eso se llama decalage, ¿listo? Decalage. Muy bien, en técnicas, primera técnica, decalage. Siguiente técnica, segmentación. ¿Qué significa esa técnica de segmentar, no? Como su nombre lo indica, es dividir el mensaje que te están dando en pequeñas unidades, por llamarlo así, unidades narrativas que tengan sentido, ¿no? Que tengan sentido. Yo no podría lanzar la palabra sé, o sea, la palabra sé, de se trata, ¿sí? No. Se trata de dividir el mensaje original, dice. Entonces, ¿qué tal yo sé? Luego, trata de
No, eso en lengua de señas es imposible. Entonces, ¿qué se hace? Que tenga sentido. Se trata de dividir el mensaje original, en pequeñas unidades de sentido. Ah, que permite comprenderlas. ¿Sí? Ahí ya vamos entendiendo el mensaje. Segmentar, dividir, partir, pero partir con sentido. No se les olvide eso. Entonces, la segmentación varía. ¿De acuerdo a qué? A la capacidad de retención que tiene cada intérprete. Esto es importantísimo, porque digamos que tú alcanzas a percibir la frase y lo que él está hablando, y miren que ahí colocamos un máximo de 10 segundos. Y a mí ya me parece mucho. O sea que tú esperes a que yo hable 10 segundos para armar la frase y luego dividir, ya me parece mucho. ¿Sí? Sin embargo, ¿por qué es mucho? Porque vas a tener que lanzar un mensaje que estás recordando y mientras tanto estás almacenando otros cuantos segundos, otros cuantos de lo que él está hablando, él o ella, el orador. A mí me parece mucho, ¿no? Hay gente que de pronto, bueno, tiene esa capacidad, esa memoria, esa pilera. ¡Qué maravilla! Yo no. ¿Sí? Yo espero unos segundos, como en el decalage, armo el mensaje dividido como en segmentación, lanzo la frase y luego la otra frase y, ¿sí? Y uno le va dando todo el sentido al discurso y a medida que tú ya vas entendiendo de qué se trata, bueno, puedes aumentar esa capacidad, ¿no? De retención del intérprete. Entonces, ¿de qué depende? De tu capacidad. ¿Listo? Segmentación, mis queridos. Vamos con la tercera. Tercera técnica. Entonces, primera decalage, segunda segmentación, no lo olviden. Y tercera, simultaneidad. Miren que este se llama también multitasking, ¿no? Que es esa capacidad de hacer varias tareas al tiempo. Capacidad, y me perdonan los varones de mi género aquí que me acompañan, pero capacidad que honestamente, bueno, en la mayoría de los casos está mucho más marcada en las mujeres, ¿no? Las mujeres, por eso ustedes ven que casi siempre secretarias y sí, esos cargos son mujeres, porque Dios mío, tienen 10.000 cosas que hacer al mismo tiempo y prestarle atención a este y contestar teléfono y estar digitando y estar firmando y respondiendo, ¿sí? Dicen, ¿no? No para que después no me vayan a linchar en el encuentro a punta de buñuelos, pero dicen que los hombres no coordinamos masticar chicle y caminar. ¿Cierto? Nosotros, pero miren que honestamente sí tiene un sentido biológico. Nosotros tenemos algo que se llama pensamiento vertical, los hombres. Las mujeres tienen algo que se llama pensamiento horizontal. Entonces, las mujeres tienen en cuenta muchos más aspectos, ¿sí? Horizontalmente, unen muchas más variables. Nosotros los hombres somos verticales, eso significa que tenemos algunas ventajas, pero también algunas desventajas. Una de las desventajas es que no somos tan multitasking como las mujeres realmente, pero ventajas es que somos mucho más prácticos. ¿Sí? Nos enredamos menos. Por eso también, y biológicamente, se le daban, ya no tanto, pero se le daban cargos directivos o cargos de respuesta rápida a hombres. Por ejemplo, eh, respuestas militares, respuestas de armas, respuestas de cosas de bombas, ¿sí? Desarmar bombas, todo ese tipo de cosas se les daba principalmente a los hombres, dada la biología. ¿Mm? Piensan de una manera más concreta, más sencilla, ¿sí? Las mujeres en ese aspecto, digámoslo, como que se enredaban un poquito más, porque tenían en cuenta más variables, entonces no daban una respuesta tan efectiva y veloz. Sin embargo, en otros cargos que requieren de pensamiento general, de relaciones interpersonales, de ese tipo de relación del pasado con el presente, con el futuro, con posibilidades, ¿sí?
ellas. Nosotros, por ejemplo, colores, amarillo, azul y rojo, ¿cierto? Y pare de contar. Las mujeres, rojo sangre toro, rojo vino tinto, rojo carmesí, rojo rosa pálido, rojo, yo no sé cuántos rojos pueden ver, ¿sí? ¿Por qué? Eso ya es algo de la biología, ¿listo? Entonces, la simultaneidad, este multitasking o división de la atención, ¿no? En algún momento, nosotros, ahí sí, todos los intérpretes, tenemos que involucrarla de manera simultánea y precisa, que era lo que les estaba diciendo ahorita. Imagínense ustedes escuchar, recibir el mensaje, decodificarlo, entenderlo, recodificarlo, convertirlo, darle significado, aliarlo a las frases anteriores con las frases que siguen desde la lengua meta a la lengua objetivo. No, eso es una locura. O sea, yo les digo, qué maravilla y gracias a Dios por nuestro trabajo que mantiene nuestro, no solo nuestras manos. El que cree que interpretar es mover manos, no ha interpretado, ¿sí? Porque esto no solo las manos se cansa el cerebro, por esa razón, ¿listo? Entonces aquí en el dibujito, no sé si se alcanza a ver muy bien, se los voy a leer de todas formas. El dibujito está un muchacho crespito, el que tiene la camiseta verde, y dice, Bonjour, ¿cómo allez-vous? ¿No? En francés, ¿cómo allez-vous? Entonces el intérprete, que es el que está en la mitad, está mandándole directamente al receptor, que es la chica al final del cuadro, y él le recibe en francés y le dice, hello, how are you? ¿No? En inglés. Entonces, qué maravilla. Pues eso que suena ahí, wow, de francés a inglés, es mucho más complejo cuando lo hacemos nosotros, que es de español a lengua de señas y de lengua de señas a español. ¿Por qué más complejo, mis queridos? Porque pasamos de una lengua oral a una lengua asignada, ¿m? De una lengua que es bidimensional a una lengua que es tridimensional, de una lengua que es escrita a una lengua que es de espacio sígnico. O sea, wow. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, ellos, los intérpretes de lengua oral a lengua oral, utilizan algo que se llama área de Broca y área de Wernicke, que son dos ubicaciones por ahí en el cerebro, cerca de los temporales. Nosotros también las usamos, pero adicional usamos el prefrontal, que es una de las áreas del cerebro que más energía consume. Así que no se preocupen cuando ustedes dicen, llegué como chupo de guardería. Es completamente entendible porque pues es que tenemos harto por hacer. Bien, mis queridos y queridas, urgente, y aquí sí voy a prender cámara porque necesito verlos a los ojos, o más bien que me vean a los ojitos. Urgente, warning, rin, 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 rin. Así tiempo se acaba. Tiempo, tiempo, mis queridos, urgente, evidencia. Evidencia número 3, ya la mayoría conoce nuestra evidencia 3, ya muchos la han enviado, pero periodicazo a los que todavía no lo han enviado. Tienen hasta el viernes, ahí dice evidencia GA3, guía aprendizaje 3, 24 020 1069 de las evidencias A1, que es actividad de aprendizaje 1, desde la evidencia 1 a la evidencia 3 esta semanita, queridos, esta semanita que empezó bien movida, ¿no? Empezó bien movida. Así que, bueno, hágale pues. Dice por aquí Laurita, cuéntanos sobre tu trayectoria como intérprete. Uy, ahí sí me quedo, pero toda la noche. Les prometo en el encuentro contarles, les adelanto que he podido, gracias a Dios, interpretar a nivel internacional. Ahí estuve en PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en algunos eventos muy cortos que hubiera querido que fueran más largos de la ONU y en algunos lugares como por ejemplo Juegos Panamericanos y cosas así, ¿sí? En los Juegos Paralímpicos que en ese momento no estaban divididos los de los sordos, ¿no?
ahora sí, están divididos. En esos momentos así que toca interpretar a nivel global y eso es hermosísimo. Pero después les contaré ahí, a la sombra de un cumis y un buñuelo en el encuentro. Bien, urgente, urgente, mis queridos, evidencia, evidencia. Ahí está la evidencia y dice, ay, se me cayó la red. ¿Ustedes sí me están oyendo o no me están oyendo? Sí, Sí, le se lo estamos escucha. escuchando. Ay, bueno, me alcancé a asustar porque yo dije, se me fue la señal. Bien, evidencia urgente, evidencia. Diseño de un protocolo ético digital para la preparación de un servicio de interpretación a población sorda. En parejas y desde el 3 está abierto esto hasta el 14 de agosto. Imagínense, hasta el 14. Qué día tan maravilloso ese 14. ¿Cierto? Ahí está. ¿Cómo era? Ey, sí, no se está viendo muy bien. Yo se los leo, tranquilos. Yo se los voy a leer porque no se está viendo. Voy a ampliarlo a ver si de pronto se ve un poquito mejor. Bueno, ahí mejoró un poquito, pero se los voy a leer. Hace referencia al resultado de aprendizaje 01, importantísimo para los encuentros y esto, ¿vale? Identificar especificidades del usuario y el contexto para la preparación del servicio de interpretación. ¿Por qué? Porque, mis queridos, dentro de las especificidades del usuario son los sordos que están asistiendo a ¿cómo se llama? Consultorio, a este consultorio del doctor Miguel, ¿se acuerdan? Y hay un contexto para esa preparación del servicio y es todo ese protocolo ético de confidencialidad. Qué importante, mis queridos. Entonces, material de formación a consultar, pues el que tenemos aquí en la plataforma, ya lo saben, ¿no? Y aquí está la referencia. Entonces, Miguel es un médico especialista en prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. ¿Se acuerdan? Es un doctor y está recibiendo personas sordas muchas últimamente. ¿Qué muchachos? ¿Quién sabe por qué? Razón por la que desea contratar un intérprete de lengua de señas con un altísimo nivel profesional y ético en su labor. Ese eres tú. ¿Listo? Para ello, desea elaborar un documento en el que el intérprete o el acompañante o el que venga a acompañar al sordo o el que él contrate pueda guardar cautelosamente la confidencialidad de toda la información que se va a dar en ese contexto. Entonces, tú eres ese especialista, ¿listo? Tú conoces todo lo de interpretación, tú conoces la población sorda y tú has sido seleccionado por el doctor Miguel para realizar ese protocolo ético digital. ¿Qué vas a tener en cuenta? El material de formación, tu capacidad de investigación, de búsqueda de información. Yo ahí les recomendé buscar un protocolo ético de confidencialidad de alguna empresa. Esos protocolos son larguísimos, entonces miren qué les sirve y saquen unas cuantas, porque también son árticas, aquí las páginas es de 15 a 20, ¿sí? Debes tener la portada porque es con normas APA, debes tener la introducción, debes tener las referencias, debes tener la conclusión, ahí ya van como 4 paginitas y debe tener mínimo 15 y máximo 20 páginas en Word. ¿Listo? Por eso es importante la capacidad de investigación y búsqueda de información. Tus saberes previos, yo sé que en algún momento habrás interpretado por allá en el ámbito médico o sanitario, entonces a propósito de lo que estábamos hablando de las modalidades. Tu capacidad de análisis, porque también es importante que tú puedas referenciar qué sí es clave en la ética del intérprete dentro del proceso de confidencialidad, qué es importante que los vas a poner a firmar, ¿no? A esos intérpretes que va a contratar el doctor Miguel. Valores y principios del intérprete de lengua de señas, desde luego. Ustedes saben, responsabilidad, cumplimiento, confidencialidad, honestidad, veracidad. Bueno, todo eso debe ir ahí. Valores y principios del intérprete. Y el perfil del intérprete, lógicamente, porque pues no cualquiera se puede parar a hacerlo.
Dentro de ese proceso, mis queridos, ahí está, ¿no? Tener en cuenta, bueno, el uso de la lengua escrita, signos de puntuación, la apropiación teórica, lo que siempre les decimos. Pero es súper importante que en esas paginitas, y se los puse en rojo, debe contener el link del video, ¿sí? ¿Por qué el link del video? Ustedes hacen el protocolo ético digital, lo cargan a Sayuna. En ese protocolo debe estar el link del video. Ustedes se graban mínimo 3 segunditos, mínimo 3 minuticos, 3 segunditos, máximo 5 minutos. No más, porfa, no más de 5 minutos. Porque como yo les digo, de verdad, yo tengo que ver todos los materiales y imagínense ustedes, hay gente que si me sube 20 minutos y somos 50 en la ficha, ya eso me habla a mí de 1000 minutos. Sí, o sea, no acabo nunca. O sea, sí. Entonces, máximo 5 minutos, mínimo 3, ¿no? Tampoco es saludar y hola, Instruct Johan, ¿no? Esta es mi seña, por si no lo sabían. Entonces, aquí yo explicando todo y listo. Lo que necesite saber, entonces léalo. Algo así. No, tampoco. La idea es que ustedes elaboraron ese protocolo ético y luego, en ese videíto, nos van a contar cómo está esa elaboración, por qué escogieron lo que escogieron decir, qué es lo que ustedes van a recomendar, cuál es ese uso pertinente de ese protocolo ético, sí, explicar el trabajo que llevaron a cabo. Es realmente, si son 20 páginas, 3 minutos es realmente poco, pero no más de 5. Y debe contener el link, mis queridos, porque es que a veces me mandan el trabajo, viene un link y yo no lo puedo abrir. O sea, no era link, era, no sé, no estaba en azul, no estaba hipervinculado. Cuando ustedes lo copian, ustedes se graban, lo suben a su YouTube o a, sí, a la página donde ustedes almacenen lo suyo. Ustedes lo copian, copian el link y lo pegan en su trabajito. ¿Sí? Cuando lo pegan, ese link, ustedes le dan el espacio o abajo, ¿no? La otra línea y el link queda azul. Cuando queda azul, yo sí puedo entrar. Si queda negro, yo no puedo entrar. Algunos muy pilos no solo lo pegaron en su trabajo, sino en el cuerpo de el saludo ahí cuando lo cargaron en Sayuna. Entonces colocan, hola Instru, por medio del presente te estoy enviando el trabajo y ahí te pego el link y volvieron y lo pegaron para evitar cualquier inconveniente. Muy bien por la gente pila. Entonces, una recomendación si lo quieres hacer también. ¿Listo? Debe ser ahí, mire, debe ser en PDF, lo que les estaba diciendo antes, yo dije Word, perdónenme, debe ser PDF, ¿sí? Y asegurarse que redireccione eso al protocolo, ¿vale? Súper clave, ¿listo? Ahí está, este es el material de formación, ¡tarán! Muy bien. Aquí está nuestra plataforma, ¡tarán! Sayuna, y ¡tarán! Tiempo de preguntas, dudas, inconvenientes, últimos minuticos que ya me pasé, de hecho, pero es que hace rato no los tenía en clase y quería tenerlos aquí más tiempo conmigo. Ay, mire, yo estoy aquí cerrando eso. Muy bien. Cuéntenme si tienen alguna duda, alguna pregunta a propósito de las evidencias, ¿no? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí? A ver, Profe, yo buenas veo. noches. Una Hola, preguntita, ¿no? Noemí, ¿cómo estás? Cuéntamelo todo. Bien, bien, profe, un gusto saludarle. Bueno, mi preguntita es, ¿sigue siendo la misma evidencia la que estamos Sí, realizando el protocolo? Hoy sí, no hay disculpe. nueva evidencia. No, 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 es la misma Ok, porque perfecto. tenemos hasta el 14 para dejar todas las evidencias al día, todas. Entonces, si alguno por ahí debe alguna, este es el momento de ponerse al día, ¿vale? Si debe la uno o la 2 y los que no hayan subido la 3, pues este es el momento justo para subir la 3, ¿vale? Muy bien, muchas Ok, gracias, Noemi, muchas por tu gracias, pregunta. profe. Con todo gusto, querido. Profe, una pregunta, ¿cuál Bueno, era? ¿Me puedes repetir un momento lo que acabaste de decir antes de cerrar pantalla? La elaboración del guión, creo que es. Sí, o sea, del trabajo. el Eso, protocolo eso, eso. ético, sí. Tú elaboras el protocolo ético con base en
en la situación, ¿no? En la que nos están planteando, que es el doctor Miguel, que tiene un laboratorio, un consultorio y trabaja con enfermedades de transmisión sexual. Están llegando muchos sordos y él quiere que lo que se da a conocer ahí quede en confidencialidad, ¿no? Entonces te contrata a ti, que eres un intérprete de altísimo nivel ético, y tú vas a escribir un protocolo ético. ¿Listo? Ese protocolo ético yo sugiero que se basen en un protocolo ético confidencial que ya esté en alguna empresa, se basen, no que lo copien. ¿Por qué? Porque también tienen que mirar perfil del intérprete, tienen que mirar los valores y principios del intérprete, sí, todo ese tipo de cosas debe ir ahí en el trabajo. Cuando ya terminaron el trabajo, que tiene mínimo 15 páginas, con portada, introducción, el trabajo, conclusión y referencias. Cuando ya terminaron, porque es norma ZAPA, 15 paginitas mínimo en PDF, 20 máximo, máximo 20. Ahí en ese trabajo debe ir el link. Ustedes se grabaron explicando toda la situación. Le van a contar al doctor Miguel. Yo voy a ser el doctor Miguel. Y ustedes me van a contar qué hicieron y por qué escogieron ese protocolo ético, cómo lo hicieron y todo eso, ¿sí? Cuando me cuentan eso, lo graban, colocan el link de esa grabación y yo voy a revisar su trabajo y voy a ver la grabación, ¿sí? Ahí está la información que deben colocar en Sayuna, ¿vale? Eso es todo. ¿Cómo lo hacen? En pareja. Recuerden que esto es en parejas, no, no van solitos. Entonces, pueden hacer la rotación ahí, que se vea, o como han hecho algunos, grabaron una parte en la explicación del protocolo y en la otra parte la grabó el otro intérprete, la unieron y me la enviaron, ¿sí? O sea, como ustedes quieran, no hay ningún problema, ¿sí? O yo alguna vez vi eso, en los que me han enviado ustedes no, pero alguna vez lo vi. Uno hizo del doctor Miguel y otro hizo del intérprete y haciendo las señas, el doctor Miguel le preguntaba y él le respondía, y sí, como una especie de sketch, ¿sí? Pues a ellos les quedaba fácil porque pues eran una pareja, vivían juntos en la misma casa, entonces les quedaba fácil. De pronto tu pareja de trabajo vive en otra ciudad, entonces pues bueno, no hay problema, como se pueda, ¿listo? Así es. Dice Noemí, se paralizó. ¿Quién se paralizó? ¿Yo? No, yo no. Yo me estoy viendo aquí en directo y me veo, no sé, mi querida Noé, si de pronto fue tu internet. Vale, mis queridos, no se olviden. Nos vemos en 15 días, porque dentro de 8 días es lunes festivo. Aprovechen a descansar, pero descansen después de haber enviado todas las evidencias. ¿Listo? Tenemos el viernes se cierra, pero porfa, el máximo, póngase como máximo plazo el jueves, de manera que no se le baje tanto la curva de rendimiento al grupo, ¿vale? Hasta el viernes, último plazo. De ahí para allá, el que perdió, perdió. Sí, era el internet de Noé. ¿Listo, mis queridos? Profe, Así que muy, muy, muy profe. juiciosos. Sí, Nubiecita, dime. Bueno, vamos a entregar la 3, ¿cierto? Que es el protocolo. Sí. ¿Cuál fue la primera? Porque ya le queda a uno duda de que pronto sí la haya enviado o no. Uy, no me digas eso, querida, ¿cómo así? Yo creo que ya envié todo, pero para saber cuál fue las que enviamos, las dos anteriores. Vale, les voy a mostrar aquí directamente nuestra plataforma de Sayuna, aprovechando que está funcionando de maravilla. Yo estuve hoy todo el día aquí en Sayuna y está funcionando regia. Yo no sé qué le hicieron, la aceitaron. Les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde estamos nosotros? Guía número 3, aquí está. Entonces, espérenme, les comparto rápidamente la pantalla para que vean cuáles son las 3 evidencias que deben haber entregado. Oiga, yo a ustedes los consiento mucho, yo no sé, ustedes están súper endeudados de buñuelos conmigo. Miren, mis queridos, aquí está la plataforma. Venga, se las ampliamos un poquito, a ver si se amplía más ahí. Más, ampliémosla otro poquito. Eso. Creo que ahí ya se ve mejor, un poquito mejor. Listo.
¿Más? Bueno, vamos a ampliarla más. Ay, hasta ahí me dejan ampliar porque después ya no se lee. Entonces, dice ahí, miren, actividad de aprendizaje. ¿Sí ven el codiguito? ¿Sí sale el cursor? No sale. Sí, aquí sale. Entonces, actividad de aprendizaje, guía de aprendizaje 3, 24-020-1069, nuestra competencia, preparar, recuerden eso. Actividad de aprendizaje 1. La primera, mire, aquí está, la primera evidencia dice construcción referencial en tiempos de la normativa, y la normatividad, perdónenme, y la teoría del servicio de interpretación. Entonces ustedes tenían que construir una línea de tiempo partiendo de la Constitución de 1991, que fue donde se reconoció la lengua de señas. La formación de una Colombia multicultural, plurilingüística, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y ahí cada norma, ¿no? En los tiempos, hasta las normas de hoy en día. Era esa línea de tiempo. Y el videíto era explicarla. Esa era la primera. La segunda, entrevistas grabadas a diferentes grupos de la comunidad sorda. Entonces era el video de por qué por qué el español es la segunda lengua para los sordos, ¿se acuerdan? Entonces eran dos personas del INSOR explicando y había un intérprete y él les estaba interpretando ahí y estábamos mirando como algunos errores y se les hicieron 5 preguntas a propósito de ese video, ¿cierto? Entonces se les hizo 5 preguntas a cada uno y ustedes respondieron esas preguntas y luego explicaban como qué hubiesen hecho ustedes, cuál era el error del intérprete en tal cosa, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese era el video de por qué el español es la segunda lengua para los sordos. Y el último, el de hoy, diseño de un protocolo ético digital para la preparación del servicio a una población sorda, que es la interpretación al doctor Miguel, ahí en el consultorio, lo que estamos hablando, ¿vale? Esas son, mis queridos y queridas, sus 3 evidencias para el resultado de aprendizaje 1, de preparar conmigo, resultado de aprendizaje 1, ¿vale? Aquí está su ficha ya, mire, 3493-846. Ese numerito se lo tienen que aprender, ¿listo? Porque en algunas partes les van a estar preguntando eso. Bien, eso es, mis queridos. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Sí? Dice, butifarra con bollo de yuca. Uy, qué rico, Hilda. Yo me dejo pagar con butifarra. ¿Cierto? Y dicen a mí por 2. Por 2 mil no es que la butifarra, hagámosle, le entro. Butifarra con Bien, bolla y yuca. ¿cierto? Uy, sí, sí, sí. Entro. Bien, mis queridos, para mí como siempre es un gustazazo compartir este espacio con ustedes, de sonreír, de aprender, de recochar ahí un poquito por los laditos, que es rico hacerse uno la clase divertida también, amena, donde aprendemos, pero disfrutamos, porque el aprendizaje puede ser divertido. ¿Vale? Se les quiere un montón. Dios me los bendiga, Dios los guarde y guarde a nuestra nación. Nos estamos viendo en 15 días. En 8 días es festivo. Descansen, disfruten, aprovechen a comer bollo de yuca y butifarra con su familia. Dios los bendiga. Se les quiere un montón. Chao, chao. Cualquier cosa con Laurita o Chao, conmigo, profe. correo, WhatsApp, se les quiere. Chao, profe. Chao, Chao, compañeros. queridos. Adiós, Chao, adiós. profe, Descansen. gracias. Dios te bendiga. Gracias a ti también.